Lo que se va a discutir en este punto del orden del día y en el siguiente, a pesar de los tonos encendidos con los que se ha discutido públicamente en los días recientes, no es un tema político, sino estrictamente jurídico, y tiene que ver con la imposición de sanciones a una serie de irregularidades en materia de fiscalización que han sido confirmadas por la máxima autoridad jurisdiccional electoral de nuestro país. Transparentar el origen y destino del dinero invertido en la política ha sido el objeto de una larga lucha de quienes, por más de 2 décadas, han exigido y conseguido que haya equidad en las contiendas electorales. Después de 3 generaciones de reformas en materia de fiscalización electoral, finalmente, en 2014, se logró el diseño de un sistema integral de fiscalización que, robustecido con múltiples convenios suscritos con autoridades hacendarias, fiscales y bancarias, ha permitido al INE configurar un modelo fiscalizador que permite detectar trampas e intentos de fraude a la ley, garantizando invariablemente los derechos de todas las y los ciudadanos, en primer lugar, el derecho de audiencia, es decir, de defenderse oportunamente, que tienen todas y todos los contendientes. Los asuntos que nos convocan el día de hoy tienen un propósito preciso. No se trata de determinar si se cometieron o no irregularidades, es decir, de si se violó o no la ley por parte de una serie de personas o de si se trataba o no de precandidatos. Eso ya está definido y además confirmado por el Tribunal Electoral. Se trata más bien de establecer qué sanciones ameritan las faltas cometidas por esos precandidatos que se negaron a rendir cuentas a la sociedad y a presentar sus informes de gasto de precampaña en los plazos legales dispuestos para ello. Quiero ser claro, el Tribunal Electoral ya resolvió la controversia sobre si se había o no violado la ley por esas personas. Eso ya está juzgado y la Sala Superior del Tribunal ya le dio la razón al INE. Se trata, pues, de una verdad jurídica. Aunque haya quien sostenga lo contrario, la sentencia establece que el INE no violó la garantía de audiencia de ninguno de los quejosos, ya que todos fueron notificados en tiempo y forma, tanto que estaban obligados a presentar sus informes, como de los hallazgos encontrados con motivo de sus precampañas, los gastos encontrados, con el fin de que alegaran lo que a su derecho convenía. En síntesis, el Tribunal Electoral confirmó las faltas cometidas por el partido Morena y por sus precandidatos e instruyó al INE que valorara de nuevo la gravedad de dichas faltas para imponer las sanciones correspondientes caso por caso. ¿Qué nos propone el proyecto en tal sentido? Ambos proyectos. ¿Cuál es la valoración sobre las faltas cometidas? Pues que no cumplir con la obligación legal de presentar informes de precampañas es una falta gravísima, para la que el legislador previó, por cierto, incluso una pena tan severa como la cancelación del registro de una candidatura. Y lo es porque no presentar dicho informe, además de pretender obstaculizar la fiscalización a cargo del INE, puede provocar, en consecuencia, un daño mayor en el sistema democrático, no solo porque impide que se concrete un principio fundamental de la democracia, que es el de la rendición de cuentas, sino porque además afecta directamente la equidad en las contiendas. La fiscalización tiene un doble propósito. Por un lado, busca garantizar que todos los recursos que se usan para financiar a la política provengan de fuentes lícitas, es decir, que no se violen las prohibiciones que la ley establece. Y por otro lado, que al respetarse los límites de gasto autorizados, exista una cancha pareja para todos los contendientes, que la contienda sea pues equitativa. No entregar los informes respectivos es una manera de impedir que esos dos propósitos se cumplan, porque obstaculiza que el INE pueda analizar oportuna e integralmente la totalidad de los movimientos bancarios, financieros y comerciales que están respaldando las posibles candidaturas de un proceso electoral. Se trata, pues, de una falta muy grave, porque abre la puerta a la opacidad en la contienda por los poderes públicos, porque impide la rendición de cuentas de los actores políticos y porque vulnera la equidad de las elecciones y la transparencia de nuestra democracia. Hay quien podría decir que en realidad la no presentación de los informes no impide que el INE detecte gastos realizados. Esto es parcialmente cierto. De hecho, identificamos una serie de gastos que no fueron reportados a esta autoridad electoral por las personas involucradas. Pero también lo es que el no presentar los informes impide una revisión exhaustiva por parte del instituto. Es decir, se busca impedir que la fiscalización se lleve a cabo,
hay una intención de ocultamiento e imposibilita todo el proceso de verificación, auditoría y aclaraciones que supone un auténtico ejercicio de fiscalización. Por eso coincido con las propuestas que nos hacen los proyectos de ratificar, en la mayoría de los casos, la cancelación de los registros como candidatos de las personas infractoras. El INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política ni de ningún actor político. Quien diga lo contrario simple y sencillamente miente. El INE está en contra de quien viole la ley, sea quien sea. El INE está con la Constitución. Nuestro compromiso con la equidad, imparcialidad y legalidad de nuestras elecciones ha sido, es y será irrenunciable. Por eso a este INE, a estas consejeras y a estos consejeros electorales, nadie los va a amedrentar, ni siquiera con amenazas directas y abiertamente ilegales. Tenemos claro que se están desplegando estrategias claras de descalificación contra la autoridad electoral. A quienes las encabezan les decimos que el INE no va a caer en las provocaciones que le hacen, porque no caeremos en la trampa de la profecía autocumplida de sostener que con este instituto no hay condiciones democráticas. El INE como árbitro de la contienda está por encima de las partes y haremos que se cumpla la ley, ni más ni menos. Señor presidente Lorenzo Córdoba, cuando usted dice que está por encima de todos, de los partidos, y así lo dijo hace un momento, nos refleja su ideología. En un Estado constitucional de derecho, nadie está por encima de nadie. Todos estamos sujetos a la Constitución y a la ley, máxime un árbitro con una responsabilidad tan grande. Por eso me sorprende, además, su parcialidad al referirse a la resolución del Tribunal Electoral. Porque, presidente, solo lee algunas partes. Aquí le voy a leer unos fragmentos que debiera usted tomar en cuenta. Dijo el Tribunal Electoral: les asiste la razón a los actores, es decir, a Félix Salgado y a Morena, en el sentido de que la aplicación en automático de la sanción consistente en la pérdida o cancelación del registro no es acorde con los artículos 1 y 35 constitucionales. De ahí que sea necesario realizar una interpretación conforme de los artículos 229, 445 y 456 de la LEGIPE. Dijo también este tribunal en la sentencia: esta sala superior estima que la aplicación en automático de la máxima sanción a todos los candidatos que no entreguen el informe de gastos de precampaña sin valorar la viabilidad de aplicar otras sanciones sí resulta desproporcionada y trastoca el derecho fundamental de la ciudadanía a ser votado. Este proyecto que ustedes pretenden aprobar borda sobre un tema: la omisión en la presentación de un informe. Pero esa presentación o esa omisión del informe se sustenta en los hechos que ustedes mismos señalan en su resolución. ¿Y cuáles son los hechos? Los hechos son 8 publicaciones en Facebook, sin pauta, con un promedio de 3.500 impresiones, en un estado de 3,5 millones de habitantes, o sea, sin ningún impacto, presidente. Un monto involucrado de 19,872 pesos, que contrastado con el tope de gastos de campaña que supera los 5 millones de pesos, ni siquiera representa el 1% del tope de gastos de precampañas. El Tribunal Electoral les ordenó en los criterios que estableció ponderar, entre otras, diversas cuestiones como el tema del monto involucrado. Y además de no hacerlo ustedes o de hacerlo indebidamente para llevar adelante esta idea de justicia del viejo oeste, omiten analizar otras cuestiones, como por ejemplo, que al partido que también fue sancionado por ustedes, se le determinó por la misma conducta la calificativa de culposa. Sin embargo, a Félix Salgado, por los mismos hechos, lo quieren catalogar como doloso. No hay reincidencia, no hay ningún beneficio, no hay una conducta sistemática. Sí hay la intención de decirle a la autoridad que el camino que se escogió de no hacer precampañas fue un camino derivado de situaciones políticas. Todo eso ustedes no lo valoran. El decir o el pretender cancelarle a Morena la candidatura al gobierno del estado de Guerrero por 19,872 pesos, presidente Lorenzo Córdoba, es vergonzoso.
y lo llevará usted en la historia y cargará usted en la historia con este hecho, porque es inadmisible, insostenible, desproporcionado, ilegal, absurdo. A mí me parece que falta valorar este punto del monto involucrado, porque ya en una determinación anterior quedó acreditado, y eso fue confirmado por la propia Sala Superior, que en el caso de Félix Salgado Macedonio, el monto involucrado de los gastos no reportados fue de 19,872 pesos. En el caso de Pablo Amílcar Sandoval, de 15,565 pesos. De Adela Román Martínez, 11,048 pesos. Y en el caso de Luis Walton Aburto, se le encontró una cantidad de 18,281 pesos, pero además este ciudadano dijo que había gastado 502,906 pesos, lo que suma 521,188.92 pesos, pero en este caso solamente se le está sancionando con una multa de 217,200 pesos. En el caso de Félix Salgado Macedonio, de Pablo Amílcar Sandoval, Adela Román Martínez, yo considero que la conclusión debería de ser imponerles como sanción el 200% del monto involucrado y no proceder a la cancelación del registro. ¿Sería cuánto, presidente? Gracias. Nuevamente, el Instituto Nacional Electoral tiene un llamado con la historia. Quiero manifestar que no acompaño los proyectos de acuerdo de este y el siguiente punto del orden del día. Por sus propios méritos y en su justa dimensión, los mismos no son dignos de esta gran institución y de los anhelos democráticos del pueblo mexicano. En efecto, los proyectos de acuerdo adolecen de graves inconsistencias jurídicas. Por una parte, es incongruente que en la individualización de la sanción, el partido Morena, precisamente por la entrega de los informes de precampaña, la falta se calificó como culposa. Sin embargo, ahora, para las personas en concreto, el señor Félix Salgado, Adela Román, Pablo Amílcar y Raúl Morón, estas conductas son calificadas como dolosas. Lo anterior es todavía más absurdo si se reconoce que en materia de fiscalización es el instituto político el que tiene una responsabilidad mayor respecto de las y los precandidatos, pues es sabido que estos no tienen un control de las acciones del partido en la entrega de dichos informes. Los proyectos desconocen el hecho que los sujetos obligados tenían imposibilidad material para acceder al sistema integral de fiscalización. Adicionalmente, es insostenible que se aplique la sanción máxima, a saber, la pérdida de candidatura, cuando no está acreditado que los sujetos obligados actuaron con la intención de cometer la infracción consistente en la omisión de presentar el informe de precampaña. Hay a todas luces en el proyecto una vulneración al principio de proporcionalidad de las penas. Por menos de 20,000 pesos encontrados en gastos de precampaña, se pretende aplicar la sanción máxima, que es la cancelación de la candidatura. Y si todo lo anterior fuera poco, en los proyectos se advierte todavía más la desproporcionalidad cuando se cae en la cuenta que no hay reincidencia, ni reiteración, ni beneficio económico, más bien la voluntad procesal de enmendar el error en los sujetos obligados. No obstante, repito, se extrae la consecuencia extrema. Materialmente es evidente que no se afectó gravemente la rendición de cuentas, ni se tuvieron consecuencias reales en la contienda electoral. Si la preocupación es el precedente y precisamente la rendición de cuentas, la sanción en todo caso debiera ser severa, pero no desproporcionada. Señoras y señores consejeros, les reitero la invitación a pensar precisamente sobre la desproporcionalidad de la sanción, a pensar en las consecuencias sociales y políticas que una decisión de esta naturaleza traerá para la vida pública en dos muy sufridas entidades federativas. Les invito a aplicar la ley con el margen que dio el Tribunal Electoral,
pero con un sentido de justicia. ¿Es cuánto? En el caso de Adela Romano Campo, sus gastos no reportados ascienden a 11,048 pesos, que equivale al 0.2% del tope de gastos de campaña. Respecto a Félix Salgado Macedonio, se le acreditaron 19,872 pesos con 48 centavos de gastos no reportados, que equivalen al 0.3%. A Luis Galtón Aburto se le acreditaron 18,281 pesos con 99 centavos de gastos no reportados, equivalente al 0.34%. Respecto a Pablo Almícar Sandoval Ballestero, se le acreditaron 15,565 pesos con 99 centavos, que equivalen al 0.29%. Finalmente, a Raúl Morón Orozco, sus egresos reportados ascienden a 12,300 pesos con 90 centavos, equivalente al 0.1% del tope de campaña. Es decir, ninguna de las personas mencionadas alcanzó siquiera el 1%, equivalente al tope de gastos de precampañas de sus respectivas entidades. Y ese mismo porcentaje es el beneficio que obtuvieron de los gastos que no reportaron, cuestión que no se toma en consideración para el impacto o trascendencia de la fiscalización y para valorar la gravedad de la falta. Por ello concluyo que la sanción determinada en el proyecto es desproporcional, tomando en consideración los montos económicos involucrados y el beneficio que obtuvieron de estos. Es cuanto, presidente. Gracias. En el año 2011, nuestro país transformó su sistema jurídico al transitar de un paradigma formalista, jerárquico y restrictivo a uno mucho más garantista. Así, la reforma constitucional que sentó las bases sobre las cuales se construiría este nuevo paradigma empezó por establecer diversas obligaciones para promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de las personas, que vinculan a todas las autoridades del Estado mexicano, entre las que indiscutiblemente se encuentra este instituto. Considero que el proyecto propuesto por la Unidad de Fiscalización no cumple con lo mandatado, toda vez que continúa sin hacer un adecuado análisis de proporcionalidad de sus dos sentidos, a partir del cual se puede individualizar la sanción en términos del marco constitucional y legal, así como de lo expresamente ordenado por el tribunal. Por un lado, se hace una deficiente ponderación a fin de resolver la colisión entre el derecho a ser votado, la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas, pues no se aborda en el estudio todas las gradas del test desarrollado por la Suprema Corte, por lo que no se justifica ni la idoneidad ni la necesidad de imponer la sanción de pérdida de registro y no alguna otra del catálogo de sanciones. Además, no se puede pasar por alto que el principio rector que dio origen a todo el entramado en materia de fiscalización es de la equidad. Principio que, por cierto, no es valorado directamente por los proyectos, a pesar de que expresamente se solicitó que esta autoridad valorara el impacto o trascendencia de las conductas cometidas en la equidad. Estaba yo exponiendo el tema de estar ante un posible conflicto entre el derecho a ser votado y la sanción de una irregularidad. Sin embargo, cuando realizamos la ponderación correspondiente, es claro que se debe armonizar la tutela al derecho, pero sin vulnerar el orden jurídico, y ante un posible conflicto debe optarse por el bien jurídico superior y que además es de carácter colectivo. Pero más aún, hace un momento referí que la fiscalización es un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas que permite al ciudadano conocer que quienes aspiran a cualquier cargo electivo cumplan con todos los requisitos de elegibilidad, pero además que se conducen en todo aspecto con apego irrestricto a la normatividad. No puede quedar ninguna duda en este respecto. De acuerdo a lo anterior, una sanción distinta, contraria a la legalidad electoral, resultaría contraria a la legalidad electoral y a la equidad en la contienda, pues por otro lado, del análisis del catálogo de sanciones establecido en el artículo 456, inciso C, de la LEGIP, fracciones 1 y 2, no son idóneas ni acordes a la gravedad de la falta porque no inhiben la conducta que se analiza. La fracción tercera, en cambio, que guarda identidad con el numeral 3 del artículo 229 de la misma ley, permite que la sanción cumpla con las finalidades de disuasión y prevención respecto de casos futuros. Leo además aquí la página 82 de la sentencia que dice: el artículo 229 numeral 3 y 456 numeral 1 inciso C de la LEGIP establecen conjuntamente las consecuencias en caso de que los precandidatos incumplan con su obligación de presentar sus informes de precampaña y por tanto con la obligación de rendir cuentas de los ingresos que utilizaron para sus
precampañas. Adicionalmente, no pasa desapercibido que se hizo valer ante la Sala Superior la presunta inconstitucionalidad del referido artículo 229, lo cual es inexacto, pues dicho precepto ya fue materia de estudio y pronunciamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente a través de la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas, confirmando por 10 votos el apego de dicha disposición al texto constitucional, por lo cual se está ante una norma válida y vigente. Por último, coincido con el llamado que se hace por mis compañeros consejeras y consejeros electorales, que en la democracia es válido el disenso y la diferencia de opiniones y el debate duro y la crítica. Es válido y legítimo no coincidir en una determinación de la autoridad y controvertirla ante las instancias correspondientes para que éstas se pronuncien al respecto. Seguir los cauces institucionales que nuestro propio orden jurídico establece. Lo que resulta a todas luces reprochable es que cuando una pretensión no es resuelta favorablemente, se pretenda descalificar a las instituciones y a la democracia en general, y menos aún con la amenaza personal o señalar el impedimento para realizar el proceso electoral en marcha. México es un país de instituciones y de leyes, y mucho nos ha costado a todas y a todos construir este marco normativo por medio del cual hemos logrado transiciones pacíficas de poder entre distintos partidos políticos, y por ello hago nuevamente un llamado para que todos los partidos políticos, sus candidaturas, las personas candidatas independientes y por supuesto también las autoridades electorales nos apeguemos a los principios rectores de la materia electoral. Gracias.